Muy buenas con todos los que nos siguen. Estamos en FIEX TV, un esfuerzo comunicacional desde nuestra Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, en su programa FIEX en Contexto. Gracias a nuestras autoridades y gracias, por supuesto, a particulares, a cada uno de ustedes. Hoy tenemos el tercero de los programas dedicados a la historia de la UNI, con nuestro jefe del Centro de Historia UNI, el ingeniero Edilberto Guamaní. Para esta tercera sesión, nos quedan todavía dos, vamos a concentrar el interés en una década de logros muy peculiares en la historia de esta sesquicentenaria institución. 1945 se inaugura el pabellón central de este campus que hasta ahora tenemos. 1955 es el cambio de escuela a universidad. Década de realizaciones. 1945-1955. Muy buenas, mi estimado Edilberto. Siempre es gratísimo conversar contigo y felicitarte, por supuesto, una vez más por la obra que pronto publicaremos. Muy pronto estará en manos de cada uno de los interesados. Ahí está. Universidad Nacional de Ingeniería, una historia desde la intimidad. 1876-2000. Ya está prácticamente culminada y estará en manos de los interesados muy en breve. Estimado Edilberto, yo he dicho que es una época de realizaciones desde el año 45 al año 55 acá en la UNI. Quizás puedes contarnos en qué contexto institucional UNI se inauguró el edificio del rectorado, que fue, por así decirlo, el punto de partida de todo el campus que ahora poseemos. Sí, muchas gracias en principio por la invitación y por continuar esta tarea de hablar sobre la UNI. Esta década es fundamental, pues tiene dos hitos: la inauguración del local, el traslado del local y la conversión de cambio de estatuto de escuela a universidad. Son 10 años decisivos, pero la inauguración del local no se da del aire, no se da pues de la noche a la mañana, hay un proceso previo, pero hay también un contexto nacional que es importante no olvidar, contexto nacional. Mire, terminaba la Guerra Mundial. El Perú estaba gobernado por Manuel Prado del año 39 al 45 y Manuel Prado era ingeniero. Para los ojos de los ingenieros de la época, los profesores, Manuel Prado era amigo, porque era el ex dirigente estudiantil, el que representó a la Escuela de Ingenieros en el Congreso Internacional de Montevideo, primer Congreso Internacional de Estudiantes Panamericanos en Montevideo, ¿no? Y además banquero, y llegó a ser presidente de la República. Hijo predilecto, así lo decían, ahí están los periódicos. Muy bien, hay una fase previa durante este gobierno. Primero, el contexto facilita que el número de alumnos, que se mantenía casi en 200 toda la década del 30, de pronto empieza a crecer. En solo 5 años, de 200 crece a 400 y picos. O sea, la Escuela de Ingenieros, el viejo local, de pronto se ve rebalsado, con 400 alumnos. Es un dato importante, ¿no? Segundo, eso ayudaba, eso también fomentaba, de que se finiquite un asunto que estaba pendiente de décadas, el nuevo local. El año 38, con el gobierno de Benavides, se había inaugurado el local, se había puesto la primera piedra en un terreno comprado por Benavides en la avenida Brasil, el año 38. Había habido mucha bulla en torno a eso porque la población vecina decía: aquí va a haber laboratorio, va a haber humo, nos vamos a contaminar, era quejoso. Por lo tanto, en la escuela había indecisiones para continuar las labores ahí. Pasó un año, pasó 2 años, llegó el gobierno de Prado y con Prado sí se resolvió, ¿no? Prado decidió: cambiamos de local. Pero también, ¿quién era el director? Un coetáneo de Prado. Estábamos hablando de Enrique de la Rosa, ingeniero mecánico, que tenía gobernando ya varios años, ¿no? Desde el año 32, de julio 32, el año 40 era pues director de la escuela, entonces era conocido, relacionado, por lo tanto entiendo que se tocaba el tema del local. Lo cierto es que se compra en ese gobierno de Prado, en esa gestión de la Rosa, se compra un terreno aquí usando 2 montos. Primero,
Lo que se vendió el terreno de allá de la Avenida Brasil y segundo, apoyo del gobierno. Lo cierto es que se compra el terreno y en ese gobierno, en solo año y 9 meses, se construye el local. Pero para esto, ojo con ese detalle, Manuel Prado gobernaba en su gabinete con el primer rector, con el rector de San Marcos. Su ministro de Educación fue el rector de San Marcos, duró 3 años. Cuando ese señor dijo, soy el rector de San Marcos, ya quiero trabajar de rector, pues no puedo abandonar mi cargo. Pide licencia para ejercer rectorado. ¿Sabe a quién llama? A Enrique de la Rosa lo llama para el ministro de Educación. Por lo tanto, se construyó este local, estando el presidente un ingeniero, ministro de Educación un ingeniero, y el ingeniero sanitario que lo reemplazó, Mendiola. O sea, se siente el peso. Se hace en año y 9 meses. Se inaugura días antes de entrega de mandato. Podría decirse que había una fuerte presencia de la ingeniería en el más alto nivel ejecutivo. Al más alto nivel de gobierno. El 19 de julio del año 45 se inaugura el local. Estamos hablando de julio, 19 de julio, pero en junio ya había habido resultados de las elecciones. Entonces había ganado una fuerza, no necesariamente el continuismo que podemos llamarle, ¿no? El oficialismo no, pero una fuerza democrática explicable porque había terminado la Guerra Mundial y en toda América Latina estaba sucediendo lo mismo. Y acá en Perú una fuerza democrática que hasta ahora no se ha repetido, y el nombre se llama Frente Democrático Nacional, y quienes participan, comunistas, apristas, cristianos de Arequipa, en una sola gran lista de senadores, diputados, ¿no? Por eso llega como primer diputado comunista del Perú el cusqueño Sergio Caller. Pues Sergio Caller llega a Lima como el primer diputado comunista. Si uno ve la historia de los comunistas en el Parlamento Nacional. Era afiliado al partido. Era afiliado al partido, ¿no? O sea, el Partido Comunista participaba como listas en muchos sitios, en la lista democrática fue participado, ¿no? Él ganó por el Cusco. Porque el partido estaba proscrito, igual que el APRA. Claro, estaba proscrito, igual que el APRA. Entonces participaron ahí en esas elecciones. El APRA participó con un nombre cambiado, ¿no? Partido del Pueblo, una cosa así, ¿no? Cada uno participó. Lo cierto es que todo el mundo veía que apristas y comunistas llegaban al Parlamento Nacional. Ahora, me mencionabas un poco en la antesala que en esos instantes había un candidato abiertamente fascista, claro, de la Unión Revolucionaria. Claro, el año 39, ¿cómo se explica que Prado, cuyos hermanos no habían podido ser presidentes porque se le hacían en la campaña, contracampaña, diciendo un Prado no puede volver a ser presidente, ¿no? Así se anuló Javier Prado, a un intelectual que fue rector de San Marcos después, así se anuló a Jorge Prado, que fue buen ministro, que fue candidato el 35, así lo anularon. Un Prado no puede volver a Palacio. Muy bien, y el tercer Prado llegó a ser presidente. ¿Cómo se explica? Hay circunstancias en la política, dice Carlos Marx en el 18 Brumario, ¿no? Hay circunstancias en la política que pueden darse cosas y casos. En este caso, el candidato oficialista era un fascista, connotado, ¿no? Un doctor Quesada, que vestía de negro, y además año 39, pues, Alemania estaba en su vigor, Italia estaba en su grandeza, muchos simpatizantes en Argentina, Brasil, Chile, y acá en Perú muchos simpatizantes. Hay fotos de las marchas de la Unión Revolucionaria. Claro, habían marchas de ese tipo, con camisa negra en Lima. El periódico, uno puede ver los periódicos. Entonces, frente a eso, las fuerzas democráticas, ¿no? Sin compromiso previo, sin pronunciamientos previos ni nada, así en silencio, como que hubieran acordado, comunistas, apristas, demócratas en general, votaron por Prado, Prado salió presidente. Y Prado, más o menos, tampoco de pronto no puede abrir las puertas. Por eso a veces le dicen dictador y todo, ¿no? No, hizo muchas cosas interesantes que ameritan, por ejemplo, decir, ¿no? En su gobierno se fundó la Corporación Peruana del Santa, pero viendo cómo en Estados Unidos habían corporaciones. Es decir, industria pesada en el Perú. Claro, la Corporación Peruana del Santa, y en su segundo gobierno, él inauguró la central del Cañón del Pato, el 56, y la siderúrgica de Chimbote, el 58. Ese es otro tema, pero en todo caso amerita mencionar cómo era el gobierno de Prado. En ese contexto, la escuela creció de alumnos. En ese contexto se construyó su local. Entonces, el año 45 se inaugura el local, hay un nuevo ánimo en la juventud, en el profesorado, pero hay un nuevo ánimo en la sociedad. Y entonces, ni bien cambio de gobierno, los jóvenes universitarios convocan a un Congreso Nacional de Estudiantes. El segundo Congreso Nacional después del año 20, ¿no? Que fue el primer Congreso, y ese Congreso... Primer Congreso donde Aya de la Torre habrá tenido un papel organizado por Aya de la Torre estelar. El año 20 en el Cusco. Este segundo Congreso lo organizan también los jóvenes mayoritariamente adherentes al APRA, ¿no? Era una cosa así. Entonces en la Escuela de Ingenieros, más demócratas, más no eran anti-apristas, pero tampoco eran apristas, un poco se entusiasman y dicen, bueno, ahí va a ver que en San Marcos van a participar por cada facultad, aquí participemos por especialidades, por secciones. Y así que envían delegados por secciones, incluso publicitan sus nombres en los periódicos.
se pronuncian contra esa forma de hegemonizar y todo eso, o sea, hacen protagonismo. Estamos hablando del segundo semestre del 45. Y ahí aprueban un proyecto de ley en ese Congreso, un proyecto de ley. Pero en el Parlamento, ¿quién era líder en la Cámara de Diputados? Luis Alberto Sánchez, aspirante a rector de San Marcos. Por lo tanto, ellos, dado que tenían mayoría absoluta los apristas en diputados, ojo, ellos facilitan todo para que al año siguiente, al empezar el año siguiente, se promulgue una ley universitaria que se llamó Ley del Estatuto Universitario 10555. Ese estatuto de 1 de febrero del año 55 tenía un solo artículo, terminante, el artículo 109, que decía, declárese en reorganización la Escuela de Ingenieros. Y naturalmente eso facilitó todo, ¿no? Pues es parte de la segunda parte de nuestra conversación. Correcto. ¿No? Pero ahora, digamos, estamos, fin de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de democratización que en ese momento sin precedentes y una presencia que había sido previa, importante, de la Escuela de Ingenieros en el poder. En este momento, en 1945, viene el esfuerzo por renovar la vida universitaria y hay un artículo que acabas de mencionar que indica ¿cómo dice? Reorganícese. Eso habrá caído acá como tremenda convocatoria. Por supuesto. Además, claro, los protagonistas de la Escuela de Ingenieros, los protagonistas de la Escuela de Ingenieros vivían, sentían el proceso. Quién había ganado, tomaban partido, ¿no? Una cosa así de ese tipo. Se sentía el proceso, como que se sentía venir, y había algo que era notable. Para la época, en el mundo universitario, esta era palabra, así como ahora cuando uno presenta informes, tesis, la palabra, ¿cómo le llaman? Las palabras importantes, ¿no? Algo así. Era reforma universitaria. Y en el Perú se había vivido solamente 2 veces la reforma universitaria. El año 19, 3 años del año 19, y se había hecho pequeños logros. Después el año 31, que duró 2 años la reforma universitaria, y entonces había un clamor de que se implementara formalmente, por ley, la reforma universitaria. No por pequeñeces, por ley. Y entonces esa ley del 10555 se llamó Ley de Reforma Universitaria, porque decretaba primero el tercio estudiantil en todas las instancias de gobierno. Eso, ¿no? Segundo, el derecho de tacha a los profesores, el derecho de tacha, ¿no? Ahora ya no el derecho de encuesta hablamos, ¿no? Nadie hablaba de tacha, ¿no? Como hemos retrocedido. Hay derecho de tacha, ¿no? Entonces eran 2 cosas muy terminantes sobre la reforma. Bueno, ¿cómo se aplicó acá? Dado que había este medio, ya en septiembre del 45 se discutía el tema en un Congreso Nacional de Estudiantes, profesores y alumnos clandestinamente se reunían, entre ellos Adolfo Córdoba, el arquitecto. ¿Qué tanto recomiendo yo? Estaban discutiendo esos temas. Cuando salió la ley, el artículo 109, en la práctica había un conjunto de gente que se estaba reuniendo y del cual el director Mendiola ya sabía, ya había dejado de ser clandestino, al punto tal que un día él, eso contaba Adolfo Córdoba, los encontró reunidos fuera del local y le dice, ustedes son la UNI, ¿qué hacen acá? Reúnanse en la UNI, reúnanse en la Escuela de Ingenieros. Así que se declaró oficialmente reunidos y cuando se da la ley, ¿no? Como que también había, pues seguramente, se contaba, ¿no? Conexión pues, con el Parlamento. Lo cierto es que cuando se da la ley, este grupo se declara como oficialmente el mando de la Escuela de Ingenieros, ¿no? Mismo Mendiola, acá he anotado, el 27 de abril... toma el poder. Claro, el 27 de abril da, señores, reúno hacia la Junta de Profesores, porque ese era así se gobernaba, con la Junta de Profesores, declaro que sea la última sesión y voy a ceder a la Junta Mixta de Reforma. Presento a los señores. ¿Se llama mixta por qué? Junta Mixta porque habían profesores y alumnos. Ahí lo importante. Entonces, declara y el 27 de abril se va, muchas gracias. Claro, hay oposición y todo, pero de algunos profesores. Y entonces, él se va, Mendiola se va, los deja a la Junta Mixta. Y la Junta Mixta, en poco tiempo, hace 3 cosas fundamentales. Primero, nombra comisiones para hacer un nuevo estatuto. Segundo, declara vacantes todas las cátedras. O sea, no se había dado nunca, hasta ahora, si uno recuerda... Nunca ha pasado. En Perú, ni en América Latina, ni en Córdoba, nunca, ni en Buenos Aires, que una institución declare vacantes todas las cátedras, ¿no? Bueno. Y tercero, adelanta al estatuto, ya se declara un estatuto, pero adelanta la opinión de que ya no serán secciones, ya no estará organizada por secciones, sino por departamentos. Y en cada departamento, las secciones pasaron a denominarse departamentos, pero no solo a denominarse, sino en la práctica hacerlo.
hacerlo. Este grupo de alumnos y un grupo de profesores que se le asigna elegirán a su consejo directivo de departamento. No se llamó consejo facultado, sino con junta directiva del departamento, algo así. Ahora, perdón, al decretar vacantes todas las cátedras, hay una voluntad de renovación académica, una voluntad de actualización de la enseñanza a los tiempos que se vivían. ¿Qué tan consciente era ello? Justamente por eso también lo hacían, por eso lo hacían. Porque por fuera de la escuela se vivía modernización, se sentía. Por ejemplo, miren, un caso así típico es de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, desde joven, desde los años 30, cuando llegó a Lima, publicaba, era director de una revista del arquitecto peruano, donde estaba anotando, publicaba mucha gente, cosas de vanguardia, debates de vanguardia, promocionaba cosas de obra de los arquitectos. Belaúnde Terry. Uno ponía, ¿y cómo ese no es profesor de la escuela de ingenieros? No era profesor, no había forma de serlo, no había vacantes. Bueno, perdón, disculpa, tengo que interrumpir. ¿Tu camisa está oculta acá? Sí. Muy bien. Y así como él, había ingenieros en las minas, ingenieros civiles que discutían muchos temas y no podían serlo, no había. Entonces, en vez de hablar derecho y tacha, en vez de tachar a tales profesores, dijeron, bueno, declararon vacantes todas las cátedras, el que se siente participa. Y muchos pues antiguos participaron y muchos otros ya no participaron, se sintieron vejados, ¿no? Fue una enorme capacidad y voluntad de renovación que no se ha dado antes y tampoco después. Sí. Es caso único en la historia que hay que tener muy presente. Y se puede ver en el rostro de los jefes de departamento. Las juntas de antes era el profesor, el director y los profesores, una junta así, ¿no? Esta vez no. El director, los jefes de departamento y un tercio de alumnos, ¿no? Entonces los jefes de departamento, ¿no? Para empezar, ¿no? Lo eligen a un joven de 36 años, a Samamé, jefe de departamento en Minas. No lo eligen a... ¿Qué lo eligen? ¿Jefe de departamento? Claro, en Minas lo eligen, ¿no? Los alumnos y profesores, la junta de profesores con los alumnos lo eligen a él. En civiles lo eligen a Valencia, a Ricardo Valencia, que era profesor, ¿no? Distinguido en estructura, lo eligen también jefe de departamento. En sanitarias al ingeniero Mantilla, y eligen así. En mecánica a un nuevo profesor que hablaba castellano a medias, polaco, que había caído por acá con su tristeza, el año 39, cuando estaba pasando por Lima, él, de paseo por Lima, no solo de paseo, de supervisión, porque era gerente para América Latina de la Brom Bovary polaca, y de pronto se entera de que Alemania invadió Polonia, toda su familia encerrada allá. Él se quedó acá, decidió no moverse más, y bueno, le dieron trabajo en la escuela. ¿El apellido? Gerard Unger, entró a dictar un curso ahí, 2 cursos, pero el año 45 oficialmente lo invitaron a concursar. Lo invitaron, ¿no? Él dio su clase maestra, por unanimidad, fue invitado de profesor. ¿Y en arquitectura? En arquitectura repitieron con el ingeniero Marquina, porque todavía Belaúnde no había postulado, postuló un año después. Belaúnde postuló un año después, porque Belaúnde el año 45 era diputado. Salió elegido diputado y él estaba promocionando un plan nacional de vivienda. Justamente por eso lo invitaron para ser profesor para el otro año, 46. Una vez que lo invitaron, lo eligieron jefe de departamento, a Belaúnde Terry. Entonces, un grupo de profesores jóvenes, más o menos entre base 3 y base 4. Podría decirse, perdón, que en ese momento la Junta Mixta de Reforma, y dentro de ella los estudiantes, realmente tuvieron una voluntad de actualización académica, es decir, las exigencias que levantaron los estudiantes no eran exigencias, digamos, de bienestar, sino exigencias académicas. Cosa notable, en verdad. Cosa notable porque también la vez pasada informé más o menos, a raíz de este tema, a raíz de la ley universitaria, volvió un poco a tocarse el tema de la anexión de la escuela a San Marcos. Luis Alberto Sánchez, todo rector de San Marcos, electo, presidente de las comisiones de educación, un ideólogo de la educación, lo invita a una conferencia, ¿no? Y él plantea la idea de que sería bueno que ustedes se anexen, ¿no? Para avanzar y todo. Sabemos cómo habla él convincente, como en la UBA menciona la UBA, Buenos Aires menciona Santiago, y bueno, eso fue un choque para los profesores que habían mantenido siempre la autonomía. Un viejo profesor se levantó y dijo, terminó Sánchez diciendo, y sería bueno recomendar que ustedes hagan libros, algo así, recomendar. Entonces, a los ojos de los profesores, uno de ellos dijo, doctor Sánchez, usted no venga a recomendarnos nada, ¿no? Los libros para los intelectuales, para los ingenieros, obra de ingeniería, algo así, ¿no? Un poco, miren, amerita tocar este tema delante de todos los que están escuchando ahorita. Lo siguiente,
Ocurre que no se está dejando de lado la experiencia profesional para el dictado de los cursos. Todos los cursos del 7º, 8º, 9º ciclo requieren profesores con experiencia, no con artículos. Con experiencia, a ver, obras de ingeniería, soluciones de ingeniería en diferentes ramos del Perú. Si no, ¿cómo haces ingeniero, no? Artículos sí sirven, pues, pero para enseñar a los alumnos, eso quería decir, ¿no? Eso reclamaba ese profesor, ¿no? Que claro. Incluso decía, acá, reclámenos a los alumnos, reclámenos obras de ingeniería. Además, había una voluntad de autonomía. Tengamos experiencia para enseñar, si no, no enseñamos. El colectivo de la Escuela de Ingenieros no quería ser parte de San Marcos. No quería ser autónomo o propio, como lo había sido desde sus orígenes. Pero un año después, ese tema volvió a la actualidad porque empezaron a discutir, están las actas, idear cómo sería una universidad, la universidad técnica. Empezaron a discutir la doctrina y toda la idea, y la estrategia. Y dio resultado porque si bien esta experiencia duró 3 años, solo 3 años, como con tercio estudiantil, vino el golpe militar de Odría, el año 48, se acabó tercio estudiantil, pero el espíritu continuó. Porque el 51, en la Escuela de Ingenieros, hubo renovación de elecciones y los jefes de departamento se eligieron con tercio estudiantil. O sea, simplemente... por propia voluntad. No era una norma del Estado, sino que decidieron hacerlo. Por propia voluntad eligieron con tercio estudiantil. Es una cosa importantísima. Es una democracia muy interesante. Y en ese contexto también se celebró el 51, en los 75 aniversarios. Y uno ve los periódicos, lo grande que fue el 75 aniversario de la Escuela de Ingenieros. ¿Podemos decir algo de cómo fue ese 75 aniversario? Muchas actividades. Una de ellas es una gran cena de profesores en el Hotel Bolívar. Se ve la cena con la sociedad, con los ingenieros. Ya había sociedad de ingenieros, no había colegio. Sociedad de ingenieros, una cena casi como de 200 comensales, ¿no? Más o menos. Impresionante para la época. Claro, para la época, ¿no? Después las actividades estudiantiles. El clásico, ese día, el 9 de octubre, el clásico partido de promoción con la agraria, que tenía 30 años, siempre había... promoción con promoción, cachimbo con cachimbo, profesores con profesores. Todo un día de jornada de fútbol. Ya existían esas canciones un poco en sorna, en broma, de competencia entre la agraria y la UNI. Claro, además eso, la UNI fue campeón de barras y de cánticos creativos. Los agrarios tenían envidia de eso, ¿no? La UNI y los periódicos, las revistas de la época lo mencionan. Y eran competencias de creación literaria para las barras, ¿no? Y de ahí nació también el himno de la UNI, nosotros todo los ingenieros, la marinera y todo eso, ¿no? Sí había esa competencia. La UNI fue campeón de la cuarta Olimpiada. ¿El escudo actual de la UNI o todavía? El escudo actual es del 77. Ya. El escudo anterior era una rueda dentada, ¿no? Eso fue del año 30. Era la rueda dentada. La rueda dentada. La que identificaba a los ingenieros, naturalmente. Entonces, bueno, termino diciendo, ¿no? Que el año 50 hay una cosa interesante. Llega al gobierno, porque Odría postuló al gobierno, un vicepresidente que era ingeniero. Un líder de los ingenieros, presidente de la Sociedad de Ingenieros, Héctor Boza Iscorbe. Acá en la historia de la UNI tiene que aparecer su nombre. Héctor Boza Iscorbe es el autor intelectual de las grandes obras de ingeniería que se le aplaude a Odría. A él no lo ignoramos por ahí y no debe ser, no sería justo que en el sesquicentenario de la UNI ignoremos a tan grande ingeniero. Este señor Héctor Boza Iscorbe, vicepresidente de la República, y el director de la escuela, el año 47 fue elegido porque renunció. A ese es otro tema que hay que contar. El peso que tuvo la escuela fue que el año 47, cuando se creó el Ministerio de Aeronáutica, no sabían a quién poner de ministro. No había ahí. Entonces pensaron, ¿quién podría ser? El director de la Escuela de Ingenieros. No les importó si era ingeniero civil, era hidráulico, dictaba hidráulica, pero no era ministro de aeronáutica. Se supone que era un hombre con conocimientos técnicos. Con conocimientos técnicos, muy bien. Y al año siguiente hubo crisis de gabinete, el año 48, y el tema era quién acepta ser ministro de Hacienda. Al director de la Escuela de Ingenieros. Entonces, don Manuel Bellosa, un gran ingeniero de minas, aceptó ser director del ministro de Hacienda por 6 meses para solucionar la crisis. Ese señor, el 50, fue elegido senador de la República. Entonces teníamos un vicepresidente ingeniero, un senador de la República ingeniero, director de la escuela, tenemos un diputado, además líder, pues Germán de la Fuente, ¿no? Líder diputado. Así que se dieron las condiciones para que se presente un proyecto para hacer universidad. Eso dio como resultado la ley del año 55, la ley de creación, cambio de estatuto. ¿En ese momento había 2 cámaras o cómo era?
Había 2 cámaras. 2 cámaras. ¿Y dónde Diputados surgió y senadores. ¿Cómo? ¿Dónde surgió esta idea de...? Surgió primero en la Escuela de Ingenieros en el año 47. Ya. Se discutía el año 47. Pero acuérdense que al año siguiente... Pues, perdón, es decir, surge como de alguna manera necesidad de afirmación, no ser parte de San Marcos, sino tener nuestro propio modelo, digamos, de los ingenieros. Es mucho por eso, y no había antecedentes, porque lo que se conoce es que hay facultades en toda América Latina adscritas a las universidades. No se conoce ni en la UNAM, no hay universidad de ingeniería. Entonces, caso único en el Perú. Se pensó y viene el golpe militar, entonces no hay nada, se suspende todo. Hasta el 52, en que Germán de la Fuente, porque así era el procedimiento, diputado, presenta el proyecto, pasa por discusiones y discusiones todo un año, al otro año en Senado, pasa por discusiones y el 55 se promulga la ley, ¿no? Y hay conciencia dentro del campus, los alumnos, los docentes viven ese proceso de, o en realidad es un asunto en el Congreso y aquí nadie se interesa. Sí se vive, al punto tal que las elecciones de director del diciembre del 53 fue contundente. Para las elecciones del 53 habían condiciones y el tercio, los alumnos, profesores jóvenes postulan a Samamé. Y el oficialismo, una cosa así, porque de algún modo se hablaba de oficialismo, postula a un ingeniero que no había estudiado acá, era ingeniero militar, Erasmo Reina, que había sido sí director años en la Escuela de Artes y Oficios, lo que ahora es José Pardo. A él lo postulan los profesores conservadores y la elección resulta accidentada. ¿Por qué? Las anécdotas circulan, ¿no? Cuenta. De que algo que como que no hubo, no es que no hubo quórum. El ministro de Fomento, el día de las elecciones, el ministro de Fomento citó a unos profesores en su oficina y los dejó encerrados. Primero les dijo, urgente, los cita, los hace esperar, se va y como que, ¿y a qué hora viene el ingeniero? ¿A qué hora viene el ingeniero? Ya fue 1 hora, 2 horas, tenemos que ir a votar. No sé, a ver, vamos a ver, de repente no viene, a ver, uy, no hay puerta, ¿quién tiene la llave? Encerrado hasta la 1. Pues en esa época no había celular, no había forma. Entonces encerrado. Entonces de eso se denunció todo, pues ya señor, no sabemos, lo cierto es que se hizo las actas, salió Erasmo Reina director. Al día siguiente los volantes de la CUNY, tengo la colección y todo el 54 fue un lío. En la puerta, profesores y alumnos de la oposición contra... Como director espurio. Como director espurio, todo. Finalmente el 55... También el gobierno está más o menos en crisis. En marzo, en una gran asamblea, lo defenestran a Erasmo Reina, ¿no? Tanto incidió en la vida institucional. Miren, que si uno va al pabellón central entre los rectores, no aparece la foto de Erasmo Reina. Y los historiadores, como yo, pregunto, y un día ¿dónde está Erasmo? Pero a don Mario, ¿y por qué no aparece? Es que una asamblea universitaria dijo que no debe aparecer. No digo yo una asamblea, fue unánime. Bueno, ya tanto había incidido. Esas explosiones de ánimo quizás habría que dejarlas de lado, ¿no? Claro, porque a mí el tiempo ha pasado. La señorita es testigo, yo digo, ¿no? Pero ese señor como director firmó diplomas, todo. Entonces, ¿qué van a decir ellos si su director no aparece? Entonces, claro. Ameritaría, más allá de eso, ameritaría ponerlo ahí al quizás director, con motivo del al menos la opinión como historiador es así, ¿no? Y a veces digo, don Mario, a veces la historia tiene que ser así, no puede ser ya, ¿no? Entonces el nuevo rector, ya con consentimiento razonado de la mayoría, ¿quién fue? En ese momento asumió el director más antiguo, el profesor más antiguo, que era el ingeniero Valverde. El ingeniero Valverde, que presidió también la Junta Mixta de Reforma del año 45. Él mismo, 46, él asumió como profesor más antiguo. Asumió la dirección. Y tenía bastante viejito. Claro, bastante viejito. Y además, a los pocos meses, pues a los 2 meses de director, sale la ley, por lo tanto, rector interino. Ajá. Rector interino. Y los jefes de departamento también decanos interinos. Valverde es el primer rector. Claro, el primer rector interino, y duran meses hasta que en noviembre se dan elecciones para decanos. ¿Por qué? Porque por ley los consejos esas juntas de profesores de cada departamento pasa a ser ya consejo de facultad, ¿no? Pero no había tercio. ¿Por qué? Porque tenían que adecuarse a la ley universitaria, y la ley universitaria había cambiado. El 45 había sido cancelada por la ley, por el gobierno militar de Odría, el año 49. Había una nueva ley que cancelaba el tercio. Claro. Por lo tanto, se aceptó pues, que hay que adecuarse a la ley, pero había un ánimo de elegir a los decanos. Entonces se eligieron decanos, los primeros decanos. En Minas, eso no está escrito en ningún libro, pero yo lo puedo decir porque estará pues, en el siguiente libro, en el siguiente tomo estará, hubo una competencia fuerte. Samamé versus Alfred Ford. ¿Quién es Alfred Ford? Es nada menos que el ingeniero que fue director durante 20 años.
Por lo tanto, obviamente él y sus muchos ingenieros y metalurgistas sobre todo, lo tenían ahí como un semidios a él. Y el hijo simbolizaba un poco la herencia ingenieril y por lo tanto se sentía líder. Es Ford Jr. Claro, Ford Jr. Y obviamente, como dicen, no cabe dos soles, no pueden caber en un mismo fenómeno. Entonces postuló, perdió por poco, pero ganó Samamé. Entonces el primer decano fue Samamé. En civiles ganó Sarmiento Espejo, era el amigo de Samamé, pero algo pasó y perdió ante Emilio Lerroux. Emilio Lerroux fue decano, el primer decano electo, en 105 años, ¿no? Noriega en petróleo, después, Unger fue pues, jefe de departamento, ratificó el 51 y el 55 ya había fallecido, entonces eligen a un ingeniero Jorge Grieve. Jorge Grieve es el último hijo del gran Grieve, Juan Grieve, que construyó el automóvil en el año 8. Así es una dinastía de los Grieves. De los Grieve. Entonces, estamos hablando de Grieve, de Lerroux en civiles, Grieve en mecánica, estamos hablando de Zucarrame en química industrial, de Samamé en minas, Noriega en petróleo, en arquitectura, Mantilla en sanitaria, y en arquitectura Belaúnde Terry, que era ya jefe de departamento del 51 al 55, era jefe de departamento, decano interino, y fue ¿no? Aunque en su caso también hay historia que contar, ameritaría la historia desde la intimidad, obviamente, ¿no? Los alumnos como que no querían, porque los alumnos eran más o menos de izquierda, hablaban de ideas de vanguardia, y Belaúnde a los ojos de los alumnos no parecía, no paraba con ellos. Adolfo Córdoba, Luis Miró Quesayos, hablaban de este arquitecto Le Corbusier. Entonces, poco Belaúnde como que no cuadraba, tenía otras ideas, era líder de otras ideas. Entonces pensaron elegir a Maquiavelo, su candidato fue Maquiavelo, pero en el 55 no había tercio estudiantil, pues. Entonces no podían votar, tenían ideas, no podían votar. Pero a la hora de las elecciones, Maquiavelo no se presentó. Belaúnde solo, por lo tanto Belaúnde salió elegido. Él no quiso meterse, ¿no? No quiso. Siempre se dijo, se habla siempre, ¿no? Que Belaúnde le habría dicho, le habría visitado, Maquiavelo, ¿tú quieres ser decano o quieres ser ministro? Entonces eso pasó en el 55. El 56, Belaúnde Terry candidateó a la presidencia. Claro. Si bien no ganó, pero ¿no? Después cuando ganó... Candidato con su partido. No, él no tuvo partido para postular. Se formó un Frente Democrático, Frente Nacional de Juventudes. A él lo habían invitado, incluso para el año 53, lo habían invitado para ser candidato a director. Como que no había celos entre él y Samamé. Al final Samamé aceptó, fue candidato. Pero a él también lo invitaron, a Samamé también lo invitaron para presidente, ¿no? Entonces Belaúnde y Samamé estaban ahí. Belaúnde, hijo de embajador, había sido ya diputado, tenía cierta pericia, se entiende, logró juntar, aglutinar. Y una gran habilidad discursiva. Mucho, sí, entonces Belaúnde postuló. Aceptó postular porque había grupos organizados de jóvenes, que no eran necesariamente de izquierda marxista, ni de izquierda cercanamente, pero tampoco eran apristas. Había mucho aprista ahí, fundaron un Frente Nacional de Juventudes, lo postularon y así postuló. Después de postular y ocupar segundo lugar, recién él fundó Acción Popular. Es bueno saberlo, ¿no? En la casa de Cajal. La verdad es que ya nos excedimos un poco del tiempo. Se ha demostrado con claridad cuántas cosas tenemos que saber de la historia de nuestra universidad, qué profunda vinculación hay entre la vida de la UNI y la vida del poder político peruano. Es decir, aquí no se puede decir, por lo menos en esta década está clarísimo, que la UNI hubiera estado disociada, no, al contrario, claro, hay una vida acá solo se viene a estudiar, eso es una gran entrelazada siempre. Sí. Entonces, a manera de colofón, muy estimado Edilberto, yo te pediría que nos digas, de esa década, ¿cuánto tiene hoy, de alguna manera, vigencia? ¿Qué podemos decir? ¿Qué aprendizaje puede sacar el sesquicentenario de los 75 años antes y después? Mire, la cumbre de los 80 años previos, ¿no? A la 85 años previos, los 75 años previos a ser universidad, tiene este último capítulo, ¿no? Cuando los profesores discuten, y entonces creo nosotros que tenemos que pensar. Voy a decir acá algo que ya dije, pero verbalmente nadie ni lo grabó, unos cuantos, seguramente el año 84. Cuando yo publiqué un libro, que esta es su segunda edición, la historia del movimiento estudiantil, había publicado y estaba reflexionando sobre el futuro de la UNI, y entre alumnos dije que creo que era hora de que dejemos de ser UNI. Tenemos que pasar a ser UNAI,
Universidad Nacional Autónoma de Ingeniería. ¿Por qué? Porque nuestros desafíos, nuestros retos, de verdad chocan con la forma como trata y aún cuando fuera generoso el Estado. Creo que lo que hacemos escapa ya al presupuesto del Estado. Tenemos que ser capaces de pensar como una Universidad Nacional Autónoma. Entonces propongo con este motivo la idea de discutir, así como en un momento discutieron entre todos los elementos, profesores y alumnos, discutieron la idea de ser universidad técnica. Creo que el desafío mayor ahora debe ser discutir el perfil de una Universidad Nacional Autónoma de Ingeniería. Eso es lo que puedo decir. Extraordinario. Queda entonces esta idea, podemos llamarla seminal, de la Universidad Nacional Autónoma de Ingeniería. Gracias a todos y seguiremos en la cuarta parte de la historia de la UNI según Edilberto Guamaní. Gracias, ingenieros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.